dicho muy ampliamente. Son los problemas, ¿no? Luego los vamos a nombrar, estos problemas. Luego había la parte de la comunicación con los conductores. Para nosotros innovar significa primero entender muy bien el problema y a partir de allí tenemos suficiente tecnología hoy en día en el planeta para resolver la mayoría de esos problemas. La tecnología de voz nos permite el formato de entrega de la información o de la solicitud de esa información. Y voy a resumir así con un titular, ¿no? Que voy a decir, uno de los problemas es ineficiencia en la gestión tanto de flota como de rutas, ¿no? O sea, ¿tú crees que en general se gestiona de forma eficiente en una empresa, una flota? Te dice, hola María, buenos días, te han activado una orden de transporte que consta de 20 palets, que tienes que, lo más importante, y bueno, en el mundo del transporte es la famosa hora estimada de llegada o ETA, en una parte que es muy importante, que es también la digitalización de los documentos de transporte, ¿no? Problema de los conductores era la falta de conductores. Menos de un 8% de conductores de menos de 25 años en Europa. Todas las mujeres también están en un número parecido, muy bajo. ¿Tú crees que todas estas iniciativas se llevan a cabo solo desde la parte privada? Pues hoy estamos aquí con José Manuel, cofundador de Gandolab, una empresa tecnológica que ofrece una solución, bueno, que nos lo contarás tú, no voy a avanzarme, sí. Y que tenéis un eslogan que me gusta muchísimo, que es Never Drive Alone. Bueno, pues cuéntanos, a qué os dedicáis, a qué viene ese eslogan, curiosa por saberlo. Pues muy buena pregunta, María, gracias por acompañarnos. Y básicamente cuando empezamos con esta aventura llamada Gandolab, mi socio cofundador Carlos y yo, que veníamos del sector de la logística, del transporte durante 18 años, nos dimos cuenta que en el sector pues faltaba un poco de tener como herramientas que estuvieran como muy adaptadas a las necesidades reales de empresas de transporte, de compañías navieras, de aerolíneas de carga, de cargadores y todo esto, ¿no? Y entonces a partir de allí empezamos como a investigar lo que ocurría en todo el sector. Ya llevábamos tiempo viendo falta de digitalización, falta de optimización de procesos, de costes y todo esto. Y a partir de allí, en esta investigación nos dimos cuenta que de cara a lo que son los conductores de camión, nos costaba encontrar algo que estuviese diseñado como para estos conductores, ellos, ¿no? Directamente. Básicamente las tecnologías que encontrábamos estaban enfocadas más pues a cargadores, a empresas de transporte, compañías navieras, transitarios y todo esto. Pero algo que fuera como muy enfocado primero en el conductor, nos costó mucho encontrarlo. Entonces a partir de allí empezamos a averiguar, ¿no? Esta es la oportunidad. Exacto, exactamente. Muy bien. Entonces este Never Drive Alone, ¿no? Nunca conducirás solo o sola. De esto se trata un poco la filosofía de la empresa, de crear algo, ¿no? De ofrecer algo al mercado que tuviera que ver con acompañar a todas esas necesidades que tenía el conductor en ese momento y a partir de allí pues extrapolar esto hacia afuera, ¿no? Y no al revés, ¿no? Y ese fue un poco el inicio. Qué interesante. Bueno, y dentro de esta solución, ¿no? Pues hay aquí un uso seguramente tecnológico que contribuye a una innovación, justamente por una falta, ¿no? de algún recurso dentro del sector. Vosotros visteis esta oportunidad y bueno, pues utilizando, ¿no? cierta tecnología, o vamos a decirlo de esta manera, pues habéis encontrado pues formalizar esta herramienta. Yo te voy a preguntar, ¿vale? Porque es una pregunta muy genérica, pero a ver si entre tú y yo la contestamos. Tú seguro mejor que yo, pero para ti, ¿qué es? Estamos hartos casi de oír hablar de innovación, de I+D, de tal y cual, pero realmente, ¿qué es para ti innovación y tecnología dentro del sector? A ver, es una muy buena pregunta y también te daré el caso porque fue así como lo hicimos nosotros en Gandolab. A nosotros nos pasó que lo primero que hicimos fue ver problema. ¿Cuál es el problema real de conductores, de empresas de transporte? Y empezamos a ver unos datos que llamaban mucho la atención en nivel de número de llamadas telefónicas, mensajes de texto, costes, tiempos que pasaba un conductor sin ningún viaje asignado, por ejemplo. Y entonces, a partir de allí dijimos, vale, hay un problema de
comunicaciones, de optimización de costes, de optimización de tiempos y de visibilidad, ¿no? Así dicho muy ampliamente. Son los problemas, ¿no? Luego los vamos a nombrar estos problemas porque aquí hay desarrollo. Sí, da para mucho, cada uno de ellos da para mucho. Muy bien. Y entonces a partir de allí, primero vimos eso y después dijimos, vale, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? para resolver esos problemas? Entonces no desarrollamos una tecnología que luego intentamos acoplar al mercado, sino al revés. Primero vimos cuáles eran los problemas, entonces dijimos, vale, si al final lo que ocurre es que muchas empresas pues no tienen una visibilidad en tiempo real, pues hay que hacer algo un poco más pues claro, como predictivo y cómo podemos hacer esa predictibilidad, ¿no? Vale, pues vamos a diseñar un algoritmo predictivo o lo que sea, ¿no? Luego había la parte de la comunicación con los conductores. Había muchas llamadas telefónicas, muchos mensajes de texto. Y al final los conductores pues deberían ir con las manos en el volante, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos aterrizar, cómo podemos interactuar con esos conductores sin tener que depender de un teléfono o de lo que sea, ¿no? Y fue allí como pensamos en la tecnología de voz para interactuar con esos conductores. Luego en diferentes idiomas, ¿no? Entonces, claro, para nosotros innovar significa primero entender muy bien el problema, saberlo explicar a quien tiene ese problema también, en su propio lenguaje, por así decirlo, y a partir de allí tenemos suficiente tecnología hoy en día en el planeta para resolver la mayoría de esos problemas, con lo cual de lo que se trata es de crear un producto adaptado a esos problemas, ¿no? Y no al revés, no crear una tecnología que luego simplemente se... Claro. Sí, has hablado ahora, has dicho algo muy interesante y muy innovador, ¿no? Para decirlo de esta manera, que es la tecnología de voz. O sea, ahora me he quedado con esto, ya sé que luego a lo mejor lo desarrollarás mejor, pero ¿crees tú que es vuestro punto diferencial? Porque me hablabas del problema este de la falta de visibilidad, ¿no? También, luego entraremos en detalle porque aquí hay mucho tema, pero ¿tú crees que este punto de usar la tecnología de voz es algo que no se ha hecho hasta ahora y que puede ser vuestra solución más diferencial dentro de toda la solución que tenéis? Es sin duda un valor diferencial en nuestro caso, porque nos ha ayudado a poder, lo que te comentaba antes, poder interactuar con conductores sin que despeguen las manos del volante. El volante, ¿no? claro. Sin tener que tocar apps o tablets o aparatos que tenemos dentro del camión. Y entonces, evidentemente, esta parte aporta valor cuando estamos en ruta, no cuando estamos parados, sino conduciendo el camión. Claro. Entonces, es allí donde hay ciertas necesidades que las podríamos cubrir, pero haciendo llamadas telefónicas o lo que sea. Y a partir de allí, con esa interacción con los conductores, empezamos a agregar funcionalidades, ¿no? Esta parte predictiva, la parte que proactivamente le podamos preguntar a los conductores en qué situación están, en qué fase del transporte están. Y entonces, pero fíjate que es simplemente la tecnología de voz nos permite el formato de entrega de la información o de la solicitud de esa información. Pero luego lo que hay detrás, hay muchas otras funcionalidades que también hacen que... Es muy interesante, aparte que es verdad que recibir una llamada lo gestionas, pero recibir 10 llamadas al día, ¿no? Pues a lo mejor al final es mucho más simple, ¿no? Pues contestar, oye, ¿has hecho este proceso? Sí, no, ya está, ¿no? O sea que muy bien. Me parece muy, muy inteligente haber optado por un recurso así que yo lo compraría, vaya. Qué bien. ¿Cuál es vuestro público objetivo dentro de lo que podáis ofrecer? ¿A quién os dirigís, básicamente? A ver, básicamente a empresas de transporte, operadoras de flota, operadores de transporte, con conductores, evidentemente. También empresas que fabrican producto y que tienen sus propios camiones o que tienen una flota dedicada, por ejemplo. Y luego también a centros de distribución o hubs que necesiten tener visibilidad. Aquí básicamente a lo que me refiero es sobre todo a puertos, ¿no? Que necesiten tener una visibilidad que hoy en día les cuesta mucho tener por tanto proceso manual, ¿no? Evidentemente, dentro de todo esto, los protagonistas son los conductores. Es decir, lo primero es ofrecer una solución que el conductor se sienta cómodo, que se sienta que es una solución segura y que le va a aportar valor y que le va a proteger un poco o le va a hacer ese servicio de
no sé si llamarle secretariado, por decirle de alguna manera. Un ¿no? asistente, ¿no? Asistente, un día creo que me dijiste un copiloto, sí. Perfecto. Todas esas palabras que salen por ahí, ¿no? En el que están de moda. Entonces, pero que el usuario sienta esta parte y a partir de ahí, pues, esta información o estos servicios, extrapolarlos a todas estas empresas que te comento. Muy bien, muy interesante. La verdad es que compartimos el público objetivo, ¿eh? Nosotros también desde Unlimited Mobility pues ofrecemos este tipo de servicios al mismo público, así que podríamos unir esfuerzos para tener ya, bueno, una solución completísima. Es que de hecho la colaboración, bueno, se habla mucho de la colaboración, pero yo creo que la tenemos que hacer un poco más tangible, ¿no? Entre con este tipo de ejemplos que acabas de decir, yo creo que hay muchas soluciones en el mercado. Lo que cuesta a veces es ponernos de acuerdo, ¿no? Y yo creo que esto es algo que las empresas agradecen mucho, sin duda. Por supuesto. Sí. Y más dentro de todo el cúmulo de, voy a decir, problemas, ¿no? que existen en nuestro sector. Es verdad que, bueno, o sea, yo te diría cuáles son los problemas a los que se enfrentan, ¿no? Las empresas de transporte, conductores, o sea, toda la cadena del sector. Y cómo podríamos ayudar, ¿no? Unlimited Mobility, Gandolab y otros agentes del sector a solucionar estos problemas o a paliarlos en cierta manera. Hay unos cuantos, así que bueno, primero te pregunto eso, ¿cuáles crees tú que son los problemas principales a los que se enfrentan nuestros compañeros en el sector? A ver, evidentemente en poco tiempo no podríamos abordar todo lo que está ocurriendo porque evidentemente serían muchos. Pero sí que es verdad que hay algunos que salen como mucho, ¿no? A nivel nos pasa con clientes y con usuarios. Hay una parte que tiene que ver, creo yo, con la gestión de la flota. La gestión yo soy una empresa de transporte, por ejemplo, y tengo que gestionar mi flota, ¿no? Y esto, pues evidentemente tiene una serie de tareas que nosotros consideramos que hoy en día se hacen como de una forma muy manual. Y todo lo que sea manual, pues tiene un poco una consecuencia que muchas veces lleva a que sean tareas reactivas, claro, que las hago cuando puedo y las hago un poco sobre la marcha, ¿no? Y al hacer tareas reactivas muchas veces implica pues mayores costes o menor capacidad de reacción, ¿no? De antecederme a un problema, ¿no? Y evidentemente es un sector que siempre va al 100% o a más del 100% muchas veces, ¿no? Entonces, esa gestión de flota, nosotros lo que hemos descubierto es que cada vez que veáis un camión en la calle, según el Ministerio de Transporte, los costes de gestión de ese camión, los costes de encontrar un viaje para ese conductor, de facturar ese viaje, de cotizarlo, de toda esta gestión, cuesta entre 8.000 y 12.000 euros al año por camión. Por camión. Y mucho dinero. Y si nos vamos luego a que en Europa hay 3 millones y pico de camiones tráiler, ¿no? Es mucho dinero, ¿no? Entonces, nosotros creemos que parte de esa inversión que se hace, de ese gasto, se puede optimizar, ¿no? Y se puede optimizar en un sector que no hay que olvidar que no tiene unos márgenes increíblemente... O sea, ten en cuenta que las empresas de transporte hacen sus presupuestos a 3 decimales. O sea, quiero decir que tiene unos márgenes, ¿no? Creo que la otra vez lo leía, no sé si era 8% de margen bruto, 2 y pico % de resultado de ejercicio, y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, cualquier optimización en coste es interesante. Pero creemos que esto tiene que ver con todas esas tareas manuales que se ejecutan. Luego, lo que es la gestión de la ruta para el conductor, y aquí se incluyen muchas cosas, se incluyen los puntos de interés, donde el conductor tiene que... ¿Sí? Si yo voy aquí desde Barcelona, nos vamos a Hamburgo, en Alemania, claro, tendré que parar en algún momento, porque si voy solo no tengo suficiente... Tienes que parar, es obligatorio. ¿no? Sí, entonces, ¿qué implica? Que una persona que hable un idioma local pues tenga que atravesar varios países, donde puede tener emergencias, puede tener el hecho de que haya estimado que tenía que parar, por decir cualquier sitio, en Lyon a dormir, y por tráfico tenga que parar antes, porque hay que recordar que las limitaciones de conducción sobre todo se reflejan en horas de conducción, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo como conductor o conductora para parar en Francia, buscar un aparcamiento? Y de media hay estudios que dicen que los conductores están gastando 35 minutos en encontrar esos aparcamientos en Europa. Parking, sí.
Claro, o sea, y todo esto es tiempo para la empresa, para el conductor, para todos. Entonces, esa gestión de la ruta, donde quiero saber cuál es la mejor ruta para ir de un punto A a un punto B, dónde parar, dónde dormir, dónde comer, toda esta gestión también es un problema importante Claro. para... Entonces, yo ahora te cojo todo esto que me has explicado y voy a resumir así con un titular, ¿no? Que voy a decir, uno de los problemas es la mala gestión o la ineficiencia en la gestión tanto de flota como de rutas, ¿no? O sea, ese sería el resumen. Ya sé que me estoy mojando un poco dando este titular, pero bueno, vendríamos a decir que esta propuesta, ¿no? Esta solución, pues está muy enfocada a optimizar, a gestionar mejor, a ayudar a ser más eficiente o más eficaz a la hora de pues, tener en cuenta todos estos parámetros dentro de lo que es un cálculo de ruta, encontrar un parking seguro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Lo he resumido bien o lo dirías de otra forma? Muy bien, la verdad. No, Sí, te voy a hacer ahora te voy a hacer una pregunta Lo un has poco... dicho tú, no lo he dicho yo, pero... No, pero ahora sí. te pregunto, ¿tú crees que en general se gestiona de forma eficiente en una empresa una flota? Por lo general. A ver, yo creo que evidentemente esto hay que mirar cada caso es un mundo, el transporte es un sector bastante atomizado, donde hay muchos tipos de transporte y diferentes exigencias de los clientes. Yo creo que hoy en día existe suficiente tecnología para optimizar en un porcentaje X una parte de esos procesos que probablemente se hacen de la misma manera que se hacían hace unos años, ¿no? Dicho como de manera muy genérica. Yo creo que tenemos que apostar por tener mayor visibilidad y esto lo logramos con, pues, siendo más proactivos, teniendo más predicción, por ejemplo, sobre situaciones, ¿no? Luego tenemos que también entender que un conductor, cuando decide ir por una ruta o la otra, tendrá unas consecuencias y esto tenemos información hoy en día disponible inmediatamente para que ese conductor pueda tomar esa decisión de la manera más coherente posible. Entonces, claro, cuando ya sabes que esto existe, sí, la respuesta es sí. Sí, claro, hay herramientas para optimizar y para que al final las empresas de transporte tengan mejores resultados, los clientes finales tengan mejores resultados y que cuando nos quedamos a comprar pues una camisa, pues que el coste logístico implícito de esa camisa pues también sea un poco más favorable. Sí, o sea que coherente, ¿no? Claro. Al final la logística del transporte afecta absolutamente a todo lo que vemos. O sea que creo que sí hay margen de... No, porque esto te lo preguntaba básicamente pensando en una empresa que ya tiene una solución de gestión de flotas, ¿no? Muchas veces, pero siempre falta algo. O sea, ese es el comentario que nosotros recibimos desde Unlimited muchas veces cuando vas a preguntar ¿qué necesitas, ¿no? A un cliente? Pues que realmente qué es lo que necesitarías dentro de este servicio. Y muchos dicen, pues es que hay muchas funcionalidades, puedo sacar reports, puedo saber qué ruta ha hecho mi chofer, pero no puedo predecir o anticipar muchas veces, ¿no? Y es muy interesante lo que tú comentas porque ayuda, es un poco más predictivo antes, ¿no? de que pase. Y puedes pues ayudar a gestionar mejor pues toda esta ruta, todos estos camiones, ¿no? que forman parte de la flota. Muy bien. A ver, también te digo que es muy difícil encontrar a dos transportistas que sean 100% idénticos. No, claro. Creo que es un posible. sector... Claro. Entonces, en este sentido, también creo que es muy difícil y nosotros tampoco pretendemos ser esa solución única ni de lejos. También nos pasa esto a nosotros, que tenemos clientes que ven nuestra solución, pero también quieren, ¿no? Este detalle, es que yo tengo esta casuística específica y este cliente me pide esto en específico. Entonces el nivel de customización es muy amplio, ¿no? O sea que sí, esa parte tiene su complejidad. Muy bien. Me has hablado un poquito por encima de los puntos de interés dentro de la ruta. ¿Me lo puedes así como ampliar un poco más o pues mira, podrías añadir algo? A ver, yo creo que lo mejor es un ejemplo, ¿no? Básicamente nosotros en Gandolab, por darte un ejemplo de cómo intentamos resolver esa parte de dar esa capa de servicios, hemos desarrollado como te comentaba antes, como todo ocurre a través de la voz con el conductor, y nosotros al final tenemos acceso a ese conductor, ¿no? Gestionamos el viaje como tal, sabemos que ese conductor tiene que ir a cargar en un punto A que está ubicado específicamente en este punto
y tiene que entregar en un punto B y ese es todo su viaje. Nosotros lo que hacemos es que el conductor cuando empieza ese viaje, pues interactúa con nuestro copiloto virtual, quien le informa, le dice: hola María, buenos días, te han activado una orden de transporte que consta de 20 palets que tienes que ir a recoger en Madrid y tienes que entregar en Lyon, por ejemplo. Muy bien. ¿no? O sea, le aparece automáticamente, no tiene que entrar él dentro de ningún sitio para leer un mail, vamos a decir. O sea, le dice, pues, le hace como una especie, nosotros le llamamos briefing, o sea, un resumen, digamos, de lo que tiene que hacer, por así decirlo. Pero no solamente lo que tiene que hacer, claro, ese chofer a lo mejor está en Barcelona en ese momento, tiene que ir a Madrid a recoger y luego entregar en Lyon, ¿no? Entonces, lo que hacemos en ese momento es, el tiempo estimado de llegada a Madrid es de 6 horas y media. En la ruta, en la A2, por ejemplo, tendrás un carril cerrado, ve con cuidado. Se prevé una tormenta cuando llegues a Madrid esta tarde, ¿no? de tal hora a tal hora, por ejemplo. Luego el tiempo de tránsito hasta Lyon será de no sé cuántas horas. Estimo que deberías parar, hacer tu descanso obligatorio o pernoctar, ¿no? Nocturnamente en la zona de Montpellier, por decirte cualquier cosa. Te puedo ubicar también un aparcamiento seguro en esa zona, si me lo pides, y hacerte una reserva, ¿no? Entonces el conductor escucha todo esto y dice, si le parece coherente lo que he escuchado, que igual lo que puede decir es simplemente, sí, búscame un aparcamiento. Entonces nosotros buscamos un aparcamiento con una red, con un partenariado que tenemos. Lo que hacemos es buscar un aparcamiento en esa zona y se lo proponemos. Mira, tenemos el 1, el 2 y el 3. Este tiene ducha, este no. Este, bueno, depende de los parámetros que pida el conductor. Y entonces el conductor dice, sí, mira, resérvame para hoy a las 7 de la tarde en el parking número 2 de Montpellier y para un camión hoy. Vale, perfecto. Ya tienes la reserva confirmada, ¿no? Entonces, como puedes ver, lo que intentamos hacer es entender que ese chofer tiene una secuencia de eventos por la que tiene que pasar, que tiene que hacer unas paradas, que tiene que... Sí, muchísimas cosas a tener en cuenta y esto es más que un asistente. Antes decíamos que es un copiloto, bueno, yo diría que es casi como el coche fantástico, ¿no? Tener allí un asistente perfecto. O sea, de lo que se trata es de entender qué necesidades va a tener ese conductor durante el viaje, ¿no? Entonces, no solamente es una parte proactiva donde se planifica y vamos a hacer esto, sino que luego también le vamos informando del tiempo de tránsito, del tráfico actual en su ruta, ¿no? Sí, o bajo demanda o porque ha habido un cambio importante. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque para nosotros lo más importante, y bueno, en el mundo del transporte, es la famosa hora estimada de llegada, o sí, ETA en inglés. ETA, ¿no? Sí, sí. Y entonces nosotros vamos, digamos, calculando regularmente esa ETA dependiendo del tramo que tiene que hacer ese conductor. Y en función a eso, claro, si sabemos que no va a llegar a tiempo a ese parking de Montpellier porque pues no le queda tacógrafo, por ejemplo, exacto, pues claro, le salta un aviso. Hola, conductor, el tiempo estimado de llegada será a las 8:45, tu reserva está para las 7, ¿quieres que hagamos algo? Y que el conductor pueda tomar decisiones, pero como puedes ver, el conductor no tiene que esperar a ver en la app del tráfico, de no sé qué, sino que lo que hacemos es que no despegue las manos del volante y que se haga de una forma un poco más predictiva y cómoda y segura, sobre todo para el conductor. Muy bien. Fantástico. Luego hablaremos de conductores porque es un tema, es el tema, diría yo, pero sí, te voy a hacer algunas preguntas. Antes de eso, también me has hablado de la falta de visibilidad, ¿vale? Voy a desarrollar un poquito más este tema y te voy a preguntar, ¿no? Me lo tenía apuntado porque, claro, es un análisis tan perfecto que a ver cómo te hago la pregunta. Te diría cómo se puede mejorar esta falta de visibilidad o conocimiento de lo que está pasando, por ejemplo, con un chofer, ¿no? Es decir, es cierto que mediante la geolocalización sabemos que ese chofer se encuentra en ese punto, en esa coordenada, pero ¿qué está haciendo ese chofer? No pensando en un control de la persona en sí, sino en la tarea que está desarrollando para informarlo, ¿no? al cliente, por ejemplo. Entonces, desde vuestra solución, eso lo habéis pensado y muy pensado. Entonces, explícame un poco cómo funciona. Sí, bueno, de hecho, la funcionalidad que tenemos para esto es una de las principales de core de nuestra empresa. Nosotros allí de lo que nos dimos cuenta, una vez más, antes de crear esta funcionalidad, fue que de media las empresas de transportes llaman a cada conductor unas 8 veces
por cada viaje que se hace. La mayoría de esas llamadas, cuando empezamos a hacer las anotaciones y estudiar esto en el departamento de operaciones de las empresas, la mayoría son de, ¿has cargado la mercancía? ¿Has llegado a casa del cliente? ¿No? Son llamadas cortas, claro, bastante reactivas, y justamente son por lo que acabas de comentar. Es decir, desde hace muchos años tenemos unos dispositivos fantásticos para geolocalizar el conductor, o al camión, perdón. Sabemos que el conductor está en casa del cliente X y vemos que está allí. ¿Pero qué significa esto? Que ya ha cargado, que ha descargado, que está descansando, que ha tenido un problema con un neumático. Entonces, nosotros lo que hicimos fue intentar contextualizar eso, ¿no? Es decir, ya sé que estás en casa del cliente y esto yo lo detecto porque te geolocalizo. Genial, primer check. Ya sé que ese es el cliente porque tengo acceso a tu orden de transporte y sé que tienes que cargar allí. Vale, entonces ya yo al cliente le puedo informar, oye, este cliente yo estimo que está cargando, ¿vale? Pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que asegurarnos, ¿no? Confirmarlo, ¿no? Tenemos que confirmarlo, claro. Exactamente. Entonces, en ese momento, cuando ocurre esta situación, que el cliente puede ver esta predicción, digamos, o estimación, automáticamente se le pregunta al conductor en su propio idioma, hola conductor, ¿estás cargando la mercancía X, Y, Z de 20 palets en no sé dónde? Y el conductor simplemente contesta que sí o que no. Entonces aquí quiero hacer un poco de énfasis de que aquí hay un pequeño cambio de paradigma de ya no dependemos de que el conductor o de que alguien llame a ese conductor, claro, o que ese conductor lo indique de alguna manera manualmente con algún dispositivo, que tenga que acordarse además de esto con todas las tareas que tiene que ejecutar, que ya conducir un camión es súper difícil, sino que nosotros lo que hemos hecho es cambiar ese formato, ¿no?, de seguimiento, donde el conductor simplemente va conduciendo y de repente le salta el copiloto y le pregunta. Entonces, claro, no tiene que pensar en acordarse, en marcar ese evento. Entonces, gana el conductor porque no tiene que pensar en esa tarea y porque lo hace de una forma segura sin tocar ningún dispositivo. Gana la empresa también porque tiene una visibilidad que no solamente es una estimación de Gandolab, sino que además es una confirmación del conductor. Y están desacopladas ambas soluciones. Es decir, el conductor puede confirmar y todavía Gandolab no lo ha hecho, o sea que tiene como un doble chequeo allí, ¿no?, de esa visibilidad. Y además de esto ocurre en todos los eventos por lo que pasa un conductor, cargando, en tránsito, descansando, descargando en casa del cliente, gestionando la documentación en casa del cliente. Y esto lo quiero separar un poco porque simplemente a nivel anecdótico, nosotros las métricas que tenemos es que un conductor tarda de media 21 minutos desde que llega a un sitio de descarga, por ejemplo. Se presenta en la garita y dice, esta es la documentación, ya estoy aquí, hasta que efectivamente ya le empiezan a cargar o a descargar, ¿no? Y 21 minutos es optimista. Bueno, yo muchas veces me dicen que según en qué lugares se dan estas cargas o descargas, en el puerto, por ejemplo, este tiempo puede ser mucho mayor. Ya sé que es una media, pero en muchas ocasiones... Sí, luego viene la otra parte, exacto. O sea, 21 minutos es desde que llega y le dicen vete al muelle 45 y efectivamente el conductor se vuelve a subir el camión y se aparca en el muelle 45 y ya está a disposición, digamos. Luego viene la parte de la carga, la descarga, que ya esto es otra película. Claro. Entonces, este tipo de métricas, o de visibilidad, perdonar, el cliente la tiene, digamos, para cada uno de sus viajes en tiempo real, sin ninguna tarea reactiva. Simplemente, bueno, la única parte reactiva es que el conductor diga que sí o que no, básicamente, claro, ¿no? Si dice que no, puede también levantar una incidencia, por ejemplo. Entonces, nosotros la filosofía en este sentido, lo que queremos hacer es, si ya tenemos suficiente tecnología y sabemos que el transporte no deja de ser más o menos secuencial y más o menos cíclico, al final un conductor termina un viaje, empieza el otro y así sucesivamente, lo que hicimos fue crear también un modelo de transporte donde, en función al tipo de transporte, si es un transporte convencional, si es un transporte portuario, si es un transporte de mercancías peligrosas, grupajes o lo que sea, cada uno tiene como un modelo, ¿no? Y hay unos eventos que se tienen que cumplir y esos eventos son a los que le vamos haciendo seguimiento, con lo cual intentamos resolver esa falta de visibilidad en tiempo real que tenemos. Y la personalización, o sea, lo que acabas de decir, ¿no? Porque dentro del transporte, ¿qué tantos transportes distintos hay, con cada uno con sus casuísticas y con sus... no es lo mismo un transporte de animales que un transporte de palets, ¿no? Entonces, de animales vivos, perdón, que de palets. Total. Me parece muy interesante y aparte, resumiendo este gran problema, o sea, hemos nombrado, voy a hacer un recapitulativo porque hemos hablado de la
Ineficiencia, ahora yo ya pincho, la ineficiencia en la gestión de las flotas, la ineficiencia en las rutas. Hemos hablado, bueno, pues de varios problemas asociados, ¿no? Que se encuentran, en este caso hemos hablado bastante del conductor y más que hablaremos con servicios que necesita y demás, y que esta solución pues ayuda a solucionarlo en cierta manera. Acabamos de hablar, has nombrado el problema de esta falta de visibilidad, que va como, o sea, que nos desata otro problema, ¿vale? Realmente está todo relacionado, que es la optimización. Es decir, también lo has nombrado antes, la falta de optimización quiere decir que los costes que nombrabas antes, ¿no? Este dineral que cada año se gasta por camión y demás, o sea, ¿qué supone este coste en global? ¿En qué se divide? Es decir, la optimización de costes y de tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo me desarrollarías un poquito más esta parte, que es un gran problema dentro del sector? Sí, sí, sin duda, sin duda. O sea, esto evidentemente también da para mucho. Al final, yo creo que es muy difícil encontrar una empresa de transporte que no quiera optimizar costes, tiempo de ciclo y aumentar su visibilidad. Es muy Ninguna. difícil. Creo que nadie... Ninguna. ¿no? Todo el mundo quiere. Pero vaya. Claro, y es lógico, ¿no? Al final, un flete, un servicio, digamos, al final no deja de ser mover una mercancía de un punto A a un punto B, y todos queremos que sea lo más eficiente posible, lo más sostenible posible, y además lo más también que haya un retorno a inversión. O sea, no hay duda sobre esto, ¿no? Entonces, nosotros en esa parte creemos que, bueno, si ves los datos que hay a nivel de costes, lo que te comentaba antes, hay optimizaciones que se pueden hacer en la gestión del camión, o sea, en la gestión del viaje, perdonar. Luego también hay otros temas que son más difíciles de controlar, que son pues el combustible y todas estas métricas que son más difíciles de controlar porque quizás no dependen tanto de la empresa de transporte. Y luego, evidentemente, el propio conductor, ¿no? Que yo creo que hay que cuidarlo y hay que cuidarlo cada vez más, ¿no? Porque hay una escasez importante, ¿no? Entonces, en esa parte nosotros, a través de estos servicios lo más proactivos posibles, que te estiman cuando un conductor va a acabar su viaje, que esto no significa cuánto tiempo tarda un punto A a un punto B, quiero enfatizarlo, que nosotros lo que hacemos es cuándo acaba el viaje, es decir, claro, teniendo en cuenta... Total de todo. O sea, sí, es que hay un tráfico de un punto A a un punto B, pero es que después que tiene que dormir 9 horas o las que sea, o parar y hacer unos descansos cada 4 horas y media o lo que sea. Entonces, cuando tú tienes eso, te ayuda también a poder planificar de una manera un poco más eficiente, decir, bueno, yo sé que este conductor mañana a las 19 horas, por ejemplo, mal ejemplo porque mañana no es un día laborable, pero va a estar disponible, con lo cual lo puedo luego asignar, le puedo asignar un viaje por la zona o lo que sea, ¿no? Todo esto lo que ayuda es a que, mira, a veces en épocas pico, en momentos pico en Europa, sí, tenemos hasta un 40% de los camiones vacíos. O sea, tú ves un camión en la calle, en la autopista, y en épocas pico puede ser que hasta un 40% de esos camiones estén vacíos. Esto es falta de sincronización, esto es falta de sincronizar una capacidad, ¿no? El camión que está disponible en un momento dado, sincronizar esto con una demanda de alguien que necesita un transporte. ¿Por qué pasa esto? Porque si hacemos muchas de estas gestiones por teléfono y por WhatsApp o por SMS o lo que sea, y lo hacemos todo de una manera donde todavía tenemos papeles, documentos físicos y todo esto, al final el resultado de todo esto es que cuando ese conductor finalmente le conseguimos un viaje, a lo mejor está viniendo a Alemania, a España, ya va por mitad de camino, cuando ya le conseguimos el viaje porque ha tenido que rodar para volver, pues ya es muy tarde. Claro, tenía que volver para atrás otra vez y imposible. Exactamente, entonces esta falta de sincronización entre esa capacidad disponible y la demanda en el momento adecuado es uno de los grandes problemas. Y allí, pues yo creo que hay mucho por hacer todavía, pero creo que también hay tecnología suficiente y colaboraciones suficientes como para que esto se reduzca drásticamente. Claro. Sí, sí.
yo tengo otros problemas también dentro de los servicios que nosotros ofrecemos. O sea, yo tengo muchos problemas también, pero, pero de lo que, porque muchas veces hablando con el cliente, ¿no? Es cuando detectas que quizás hay una necesidad, que esto lo hablábamos, pues que de hecho Gandolab surge de ahí, de ver la necesidad en el sector y de pensar una herramienta para solucionar, ¿no? O para intentar pues mejorar esta gestión. Nosotros, por ejemplo, muchas veces, eso ya lo hablaremos, pero en el caso de las multas, ¿no? Es algo que se me acaba de venir a la cabeza, sí. Ni te lo había comentado antes, pero estaba pensando desde vuestra solución para nuestros clientes cuando les paran un chofer en Hungría y le multa por un tema de peajes quizás, ¿no? Y esa multa, si paran al camión, se tiene que pagar al momento. Entonces, allí poca cosa se puede hacer. Pero aparte de, bueno, tenemos ahí como un soporte legal y tal y cual. Pero si esa multa la recibe el conductor en otro país que no se la hacen abonar al momento y tal, ¿habría posibilidad de que este conductor la pasara a través de vuestra herramienta a la empresa directamente para no perder ese papel por el camino? O sea, estoy pensando en otras opciones, ¿vale? Dentro de servicios que nosotros podemos ofrecer que podrían conexionar. Entonces, ¿tú crees que se puede implementar este tipo de... es documentación al final? O sea, se puede aprovechar vuestra herramienta. Pues mira, es algo que nos preguntan mucho los clientes. Es decir, nosotros al final, como damos una especie como de bitácora ¿no? de todo el reflejo de todo el viaje, donde puedes ver en tiempo real o dentro de una semana, un mes, un año, tienes un repositorio de todos los viajes, puedes ver por dónde ha pasado el conductor, en un mapita ¿no? Trazamos la línea por dónde ha pasado, esto es sencillo. Luego también puedes ver esos eventos que te comentaba antes cuándo ocurrieron, ¿no? Cuándo empezó a descargar, con tiempo, o sea, con la fecha y hora específicamente. Y hay una tercera capa que tiene que ver con documentación, dicho así muy generalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el conductor, desde nuestra aplicación móvil, puede, cualquier foto que haga cuando está ejecutando un viaje, todas esas fotos se suben a la tarjeta de transporte asignada a ese viaje, por así decirlo. Entonces yo dentro de un año quiero saber qué pasó con ese viaje y todas las fotos que el conductor haya hecho durante ese viaje se suben específicamente a ese viaje, ¿no? Entonces ya tengo todo lo que ha ocurrido con ese viaje, ¿no? Y sale mucho lo del tema de gastos, o sea, gastos en general, Ahora es un tema que nosotros no abordamos, sí que abordamos el hecho de que esa empresa pueda tener en esa tarjeta todos los gastos, ¿vale? Pero a partir de ahí, simplemente visualizarlos. Bueno, claro, es tener, pero bueno, es muy importante porque otro problema es el factor administrativo, o sea, todo la vorágine de papeleo, de documentos, ¿no? Que si el CMR, que si la carta de tal, que si... Entonces, poder unificar esto a través de una sola plataforma, lo voy a decir así, o de una solución, pues es bastante, agiliza, ¿no? Al final los procesos en la empresa, con lo cual está bien saber que tenéis esta parte de documentación también disponible. Y es algo que ya te digo, que también le puede agregar valor a la empresa porque pues le reduce tareas manuales, tiempos y sobre todo errores, que al final... Pues si tenemos que hacerlo manualmente, pues al final siempre lo hacemos cuando podemos, cuando cerramos el mes o lo que sea, y vamos un poco más, de una manera un poco más acelerada. Y sin duda hay allí una oportunidad, ¿no? de mejora en esos chequeos. Ahora que también decías lo de la documentación, hay una parte que es muy importante, que es también la digitalización de los documentos de transporte, ¿no? Que esta es otra capa que también hemos agregado, porque no tanto por la parte regulatoria, o no solo por la parte regulatoria, que en algún momento pues ya llegará, ¿no? Que sea obligatorio, sino también por la parte más de agilizar el proceso del viaje. Es decir, nosotros hemos agregado a ese viaje, a esa tarjeta que te comentaba, a la tarjeta del viaje, tanto el conductor como la empresa tiene acceso al CMR electrónico o a la carta de porte electrónica, dependiendo del tipo de viaje. Y entonces, esto es un documento que está vivo y que se va firmando y que va cambiando, ¿no? En el viaje, con lo cual es muy importante que ambas partes tengan el documento más reciente, por así decirlo, para que cuando el conductor lo pare una autoridad en Europa, pues tenga el último documento con las últimas modificaciones, si es que hay modificaciones, con las firmas y todo esto, ¿no? Entonces, si te das cuenta, al final, nosotros lo que intentamos hacer es ponerlo todo como muy sencillo para la empresa,
para que cuando tengan que ir a ese caso de uso, ¿no? Ese viaje que mi cliente me está reclamando, que hay un palet que falta o que está estropeado o lo que sea, que simplemente lo puedan buscar de una manera muy sencilla, que tarden un segundo en buscarlo, Claro. el viaje, y que tengan absolutamente todo lo que ocurre. Todo lo que necesitan y Sí. bueno, eso contribuye muchísimo al bienestar, tanto de la parte de tráfico, ¿no? De la empresa o de la administración o de la persona que tenga que correr porque, ostras, acaban de parar a Manuel, ¿no? Y a ver, necesitamos esto, ¿dónde lo buscamos? O sea, eso elimina bastante estrés por un lado y por el otro el del chofer también. Entonces, Claro. ahora vamos a hablar ya de conductores, que ya toca, Bueno. pero sí que es cierto que está muy bien el hecho de quitar carga tanto mental como bueno, pues de nerviosismo, ¿no? En Sí. muchos procesos, muchas urgencias que surgen diariamente en estas rutas, vamos a decirlo Sí, así. sin duda. Sí, sí. Venga, un titular súper grande que es el problema de los conductores. Problema de los conductores me refiero a la falta de conductores. ¿Por qué crees que faltan? Vaya pregunta, pero según tu punto de vista, ¿por qué crees que faltan conductores? A ver, es un tema muy complejo, evidentemente. Yo creo que lo mejor es cuando la próxima vez que estés en tu coche, en autopista, intenta fijarte en los camiones que ves. O sea, quiero decir, mira a qué velocidad van. Lo hago, porque miro qué dispositivo de peajes lleva. También, muy bien, muy bien. Muy bien. Eso es lo que hago yo. Sí, yo también para estar seguro de que conozco la empresa o no, ¿no? Y evidentemente son target, o sea que sí. Pero al margen de esa parte comercial, claro, piensa en dónde paran a dormir, dónde paran a comer. Cuando te pares tú en una estación de servicios, mira cómo están allí los conductores, o sea, están ahí solos, y digo solos, y esto lo quiero recalcar mucho, porque la gran mayoría son hombres, de media de 52 años, y están solos, o sea, quiero decir, y antes cuando hablábamos del Never Drive Alone, es justamente por eso, ¿no? Nunca conducirás solo, lo que intentamos también es que darles ese acompañamiento, ¿no? Entonces, esa parte, si te subieras un día a un camión y vieras ese viaje, yo creo que todos entenderíamos que muchas veces, si te quedas sin tacógrafo, si te quedas sin hora, sin disco, Sin hora, sí. Pues muchas veces no llegas a un aparcamiento porque no sabías dónde estaba ese aparcamiento, por ejemplo. Claro. O no sabías que tenías que parar, o no sabías que iba a haber un pico de tráfico, ¿no? Por desconocimiento, sí. Claro, entonces muchas veces los ves en una carretera en el medio de la nada. Y esto con falta de seguridad. Claro. Que hay Bueno, que este es un problemón también, sí. un problema muy grande. Totalmente. Con lo cual, ¿cómo? Que sufren ellos directamente. Claro. Evidente, a ver, cuando hay un robo o lo que sea en una caja de un camión, han rajado la lona, lo sufre evidentemente la empresa, pero el mal momento, ¿no?, que puede pasar, aparte de lo peligroso que es para el conductor o la conductora, pues encontrarse con eso, ¿no? Claro. Y luego que también, ya desde hace años, hay una tendencia también de robar dentro de la cabina del camión, ¿eh? Sí. O sea, no solamente, y es algo que no hay creo yo que todavía no hay la suficiente seguridad como para que sea un incentivo para nuevas Claro. generaciones. Eso te iba a decir, mira, justamente hablando de esta falta de conductores, la gente joven o incentivar pues que más mujeres, ¿no?, que cada vez hay más, por su bueno, yo estoy muy contenta, pues que las mujeres al final pues también formen parte de esta profesión. ¿Tú crees que, a ver, yo estoy segura que una propuesta como la vuestra puede ayudar, ¿no?, a que esta gente joven pues tenga ganas de empezar una profesión así? Por ejemplo, me comentabas un caso de un conductor, ¿no?, que preguntó algo, me pusiste un ejemplo un día de una bicicleta, creo que era. Ah, sí. Bueno, aquí esta parte nosotros, las interacciones que tienen los conductores con nuestra solución son conversaciones privadas al final y digamos, llegan a nuestro modelo conversacional y que ha sido creado dentro del contexto del camión para el transporte y la logística, ¿no? Y entonces, al final, cuando algo se sale un poco de la norma, cuando hay consultas un poco que se salen de lo que nosotros habíamos previsto, pues de alguna manera, por mejorar servicios, pues lo que hacemos es intentar estudiar esos casos, ¿no? Y entonces, sí, una vez nos pasó que había un conductor que estaba había pasado a Barcelona, se dirigía hacia el oeste de Francia,
Y le preguntó a la app que si los carriles bici de la zona de Burdeos, que cuánto medían, o sea, que qué tan ancho eran. Y nosotros, claro, pensamos... ¿Va a pasar ahí con el camión? Y dijimos, pero ¿por qué, no? Y luego, entendiendo el contexto y entendiendo que, claro, era un viernes, que seguramente iba a tener que pernoctar allí todo el fin de semana para entregar el lunes, lo que entendimos fue, por el tipo de preguntas que hizo luego, fue que lo que quería saber era si se paraba en ese aparcamiento o en esa zona de Burdeos, o cerca de Burdeos, para luego coger la bici e irse a hacer una ruta. Claro. Algo, o sea, para aprovechar su tiempo libre y disfrutar. Mejor que haciendo deporte, o sea, que nos pareció fantástico. Pero como esta consulta, bueno, tengo un listado muy interesante, muy largo, pero lo más... Para nosotros lo que más nos llena, digamos, es que hayan hecho ese tipo de consultas en Gandolab, porque es lo que nosotros queremos que ellos sientan, que tienen un copiloto a su lado. Claro. Y así como cuando tú vas en tu coche y tienes a alguien a tu lado y le dices, oye, busca un restaurante y reserva, o ve a ver qué monedas hay en no sé qué país o lo que sea, pues que sea un poco lo mismo, ¿no? Entonces, y luego yendo a la parte esta que comentas de nuevas generaciones, nosotros intentamos aportar un pequeño granito, porque al final sí que es verdad que las nuevas generaciones son nativas de todo este tipo de soluciones. Sí es verdad que también nosotros lo hemos hecho de una manera que sea muy sencillo de digerir para el conductor, es decir, es una app donde el 95% de las interacciones se hacen hablando y escuchando, o sea que, pero sí que es verdad que las nuevas generaciones son evidentemente mucho más dadas a este tipo de soluciones. Todavía tenemos un gran problema con esto, porque no sé si estamos todavía en menos de un 8% de conductores de menos de 25 años en Europa. Y conductoras mujeres también está en un número parecido, muy bajo, y todavía falta mucho. Entonces, aquí afortunadamente hay iniciativas, hay muchas iniciativas que cada vez vemos con mucha más fuerza para mejorar esa calidad de vida de los conductores, con pues mejores camiones, mejores soluciones de visibilidad, mejores aparcamientos, mejores estaciones de servicio. Pero también hace falta, evidentemente, que a nivel cultural, dentro de todas las empresas que utilizamos el transporte, que también se le dé esa importancia, ¿no? a esos conductores. O sea que estamos en una fase inicial, creo yo, falta mucho todavía, pero ya veo más conciencia vale, hay que hacer algo al respecto, porque si no, nos quedaremos sin conductores. Y si nos quedamos sin conductores, imagínate. ¿Y tú crees voy ya con la pregunta bomba, ya casi que te voy a dejar después tranquilo, pero ¿tú crees que todas estas iniciativas se llevan a cabo solo desde la parte privada? Es decir, ¿la iniciativa es privada o las administraciones, Unión Europea, están concentrando esfuerzos para revertir un poquito este problema, ¿no? Porque al final no se puede dejar de la mano de las empresas un problema tan grande como esta falta de conductores. No. Creo yo, desde mi punto de vista, creo que este es un problema tan grande que ya tiene que pasar a un nivel un poco superior. Entonces, tú que sabes mucho de esas cosas, ¿sabes si hay alguna iniciativa pública o de la administración que se está llevando a cabo? Sí. Sí que hay iniciativas. Yo creo que la Unión Europea, la Comisión Europea, nos consta, porque se nos ha invitado a participar en proyectos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida del conductor en ruta, mejorar las estaciones de servicio y los aparcamientos. Hay mucha inversión público-privada en esto, por lo menos hay la previsión, ¿no? Y se han construido muchos aparcamientos, o sea que nosotros hemos estado en muchos de ellos y la verdad es que, comparar dormir en cualquier sitio en medio de la nada con uno de estos aparcamientos, hay muchos que tienen hasta gimnasio, tienen espacios para reflexión personal, duchas para diferentes tipologías, ¿no? de duchas y todo esto, y servicios de restauración también mucho mejores. Bueno, es que tienen que pasar muchas horas a veces, claro. Entonces es básico, ¿no? Que eso... Ese es el tema, que finalmente, creo que ya a nivel general, nos estamos dando cuenta que esto era básico, ¿no? Entonces estamos haciendo lo básico todavía, ¿no? O sea, haciendo que sea básico los servicios que ellos necesitaban desde hace muchos años. Entonces sí que hay mucha inversión de tanto público como privado. Y luego también hay que tener en cuenta otra cosa importante, que parte de la falta de conductores también se está, no sé si cubriendo, no sé si es la palabra, con conductores de otros países fuera de la Unión Europea, ¿no? Ahora mismo, hasta hace poco, el 30% de los conductores que veías en Europa
en general en Europa venían de Europa del Este, con todos los idiomas que implica esto, con todas las diferentes Eso te iba a decir, casuísticas. exacto, Sí. los idiomas, ¿no? Por Sí. eso... Y entonces, claro, pero es que ahora lo hemos hecho todavía más complejo y ya hay empresas que nos están hablando de conductores de Latinoamérica, que para España no pasa no hay ningún problema, pero claro, que para otros países pues son idiomas diferentes, pero también nos hablan de Mongolia, nos hablan de India y de países que no hablan necesariamente idiomas europeos, ¿no? Entonces, claro, en este sentido también hay que entender bueno, que esto será pues un poco una mezcla importante donde todo el mundo tiene que estar contento, ¿no? Claro. Con esos viajes. Nosotros en esa parte el pequeño granito que hemos aportado es que la aplicación por voz para conductores funciona en 15 idiomas, pero evidentemente queremos muchos más, ¿no? Porque agregar un idioma no es tan sencillo. El lenguaje que se utiliza en el transporte es muy específico y tenemos que entender lo que quiere decir el conductor y tenemos que devolverle una respuesta coherente. Y estamos trabajando en esto para llegar a un punto de tener pues 50 idiomas, ¿no? Y este es el objetivo. Sí. Pues muy bien, muy ambicioso, pero muy necesario, y te agradezco muchísimo esta charla. He aprendido un montón de cosas. Igualmente. Sé que hay muchísimas posibilidades y ahora sí que ya veo una colaboración inminente entre Unlimited Mobility y Gandolab. Y pues espero que os haya gustado a vosotros también. Nos veremos seguramente en otra ocasión y que te lo hayas pasado muy bien. Gracias. La verdad es que sí. Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien. Gracias.